mi nombre es Gloria Zubizarreta, soy miembro del área corporativa y financiera del Estudio Hernández. Con Juan Luis Hernández y Alfredo Filomeno les estaremos presentando una serie de temas relevantes en materia de derecho societario y especialmente en materia de M&A. El día de hoy les estaré presentando algunas aproximaciones preliminares hacia el due diligence y su relevancia en operaciones. Empecemos por el concepto de qué es un due diligence. Es un estudio, una investigación o una auditoría que es realizada por terceros especializados que busca investigar sobre la situación de una sociedad a la cual llamaremos target a lo largo de esta presentación o sus activos, negocios, entre otros. Esta investigación no es solo legal, puede ser financiero, puede ser contable o de otra naturaleza. Para efectos de la presentación vamos a hablar de un due diligence legal. Pero al fin y al cabo, este estudio o auditoría lo que es un estudio de riesgos. ¿Y por qué? Lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Entonces, ¿cuándo se realiza un due diligence? Básicamente cuando existen operaciones materiales de o respecto de una sociedad. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, si va a haber una operación de venta de acciones de la target, que es el M&A, el due diligence se realiza a pedido de los vendedores, de los accionistas de la propia target, y eso se llama un vendor due diligence, o a pedido de los potenciales compradores. También, si se trata de una operación de compraventa de activos, se realizará un due diligence acotado a los activos de la target que son materia de venta. Y también en ese caso puede tratarse de un vendor due diligence o de un due diligence por encargo de los potenciales compradores. Sin embargo, los due diligence no se circunscriben solo a operaciones M&A. También puedes tener, por ejemplo, un due diligence para una operación de financiamiento. Y acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, cuando vas a hacer un financiamiento bancario, tienes un sindicato de bancos que van a prestarle a la target un monto importante. Van a pedir de todas maneras un due diligence para poder determinar si es que la target y sus activos tienen contingencias que pudieran afectar la capacidad de repago de la target o las potenciales garantías que pudiera otorgar. Si es que, por ejemplo, hay una prioridad de un acreedor anterior o ellos tendrían la primera preferencia en el caso de un repago para poder ejecutar los activos de forma adecuada y cubrir su riesgo en el préstamo. Y también podemos tener un financiamiento en el caso de emisiones de bonos. Cuando se realiza un programa de bonos, la entidad estructuradora, que generalmente es un banco, lo que hace es le encarga a sus asesores financieros la realización de un due diligence para que pueda determinar cuáles son las potenciales contingencias en los activos del que va a ser el emisor de los bonos y poder incorporarlo en el prospecto informativo. ¿Para qué? Para que los potenciales inversionistas, los potenciales bonistas, puedan tener claridad sobre los riesgos asociados con los bonos. ¿Para qué sirve un due diligence? Acá va a depender de quién pide el due diligence. Si se trata de un vendor due diligence o un due diligence realizado, solicitado por una sociedad, va a servir para un autodiagnóstico. ¿Y a qué nos referimos con esto? Muchas veces por la operatividad de una sociedad en su día a día, no tienen mucho tiempo para poder analizar de forma específica cómo se está llevando a cabo, por ejemplo, la ejecución de ciertas políticas, ¿no? En materia tributaria, en materia laboral, cuál es el estado de todos sus activos, si tienen todos sus permisos. Entonces, que un tercero realice un due diligence para un autodiagnóstico es algo muy provechoso para una sociedad. Y si se trata de una operación de M&A para los potenciales vendedores de la target, este autodiagnóstico les va a servir muchísimo porque les va a dar predictibilidad en una negociación, en la negociación del contrato de compraventa de acciones, por ejemplo, en el futuro, porque vas a ver cuáles son los principales puntos que los compradores van a levantar y van a negociar en el contrato, ¿no? Si van a pedir, por ejemplo, una reducción en el precio o van a pedir una indemnidad especial eh, o van a querer una garantía específica si es que se materializa una contingencia importante de la target. Entonces, esto es un elemento muy importante para el futuro también. En el caso de los compradores, el due diligence le va a servir para determinar los impactos
en su negociación. Por ejemplo, en el precio, si es que se ofertó inicialmente un precio X y en el curso del due diligence y en la conclusión del due diligence sale que existen varias contingencias en la target que pudieran significar que eventualmente sumadas, por ejemplo, signifiquen el 10% o el 20% del valor del precio, va a servir para que puedan ajustar el precio y negociar con un sustento potente comercial ante el vendedor el ajuste en el precio, o puede servir para poder determinar cuáles son las contingencias en el futuro, sobre cuáles se van a solicitar un indemnity o cuáles van a ser eventualmente absorbidas o soportadas por propios compradores ya en su calidad de accionistas en una target. Al final del día este due diligence sirve para establecer los riesgos de las partes, sea que se trate de una parte vendedora o sea que se trate de una parte compradora. ¿Cuáles son los alcances de un due diligence legal? Antes de entrar al detalle de cada aspecto, es importante que tanto el cliente como el asesor legal, en este caso, tengan claridad desde el día uno de que el due diligence, si bien va a brindar cierto diagnóstico sobre cuál es el estado legal de la target digamos, de sus principales activos y negocios, entre otros temas, no es un estudio exhaustivo ni comprensivo de absolutamente cada aspecto de la sociedad. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del flujo de información que se realice o se brinde por parte de la target hacia los asesores legales, y puede ser que en muchos casos, por, digamos, por efectos del tiempo, porque se tiene poco tiempo, o por otro tema comercial, existan revisiones más exhaustivas en algunos capítulos y menos exhaustivas en otros capítulos. Independientemente de eso, es importante tener en cuenta de que un due diligence no va a poder brindar un diagnóstico exhaustivo y comprensivo de toda la sociedad, ¿no? Em, Habiendo dicho esto, es importante que tanto el cliente como el asesor tengan claridad desde el día uno de cuáles son los alcances de un due diligence, dependiendo del tipo de información que se requiera. Y dependiendo también del tipo de due diligence que se va a ejecutar, y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, para nombrar de forma breve qué es lo que se revisa en caso de un due diligence legal, si hablamos de un capítulo corporativo, se van a revisar, por ejemplo, si la sociedad está en una causa de disolución por pérdidas patrimoniales, si existen convenios societarios, es decir, si hay derechos de preferencias entre los accionistas y por tanto se necesita un waiver para la operación, o hay una previsión temporal de transferencia de acciones. Em, Importantísimo también si las acciones en efecto son de titularidad del vendedor, si hay algún tipo de gravamen sobre las acciones, si hay algún problema, por ejemplo, con algún acuerdo societario y hay una controversia societaria. Si es que la sociedad tiene obligaciones de reporte específicas, por ejemplo, en el mercado de valores y en qué momento se tienen que comunicar. Desde la perspectiva de activos, se va a revisar que los activos principales sean de titularidad de la target, si existen gravámenes a favor de terceros, qué terceros y cuándo se ejecutan, si hay terceros que tienen derechos de opciones, por ejemplo, sobre ciertos activos principales. En el caso del capítulo de contratos, se revisarán cuáles son los principales términos y condiciones de los contratos principales del negocio, por ejemplo. Si es que existen clientes importantes, cuál es el alcance de los pactos con esos clientes, si tienes obligaciones financieras, cuál es el alcance de las obligaciones legales con los acreedores bancarios, si es que hay causales de ejecución, por ejemplo, si es que la transferencia de acciones podría triggear un derecho de ejecución de parte de los bancos, por ejemplo, y por tanto se necesita pedir un waiver a dichos acreedores para poder ejecutar la transacción. En materia tributaria, si es que los impuestos principales han sido determinados de forma legal, si existen potenciales contingencias, si existen operaciones entre entidades vinculadas, si existen los estudios de precios de transferencia correspondientes o no, y cuál es la contingencia por no tener este tipo de estudios. De la parte laboral, si es que las relaciones laborales se desarrollan de forma correcta, si se han contratado a los trabajadores de la forma legalmente correcta también, si existen beneficios laborales y beneficios sociales que han sido pagados
conforme a las normas, si existen pactos especiales con ciertos ejecutivos por la venta de activos y esto devenga un tipo de beneficio especial hacia los principales ejecutivos de la target, estos son los Golden Parachutes. En materia ambiental, si se cuenta con los instrumentos ambientales necesarios para poder llevar a cabo el negocio en la sociedad por las operaciones específicas, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un negocio de hidrocarburos, se tiene el estudio de impacto ambiental correspondiente o no. Em, si es que existen procedimientos administrativos sancionadores en curso, cuáles son las consecuencias de una resolución desfavorable hacia la target. En el caso de permisos y aspectos regulatorios, si es que la sociedad cuenta con los permisos municipales y regulatorios principales para poder operar, si existen potenciales restricciones de operación por no contar con ciertos permisos, si está la sociedad expuesta a una clausura temporal o permanente por parte de las autoridades específicas en materia de competencia y propiedad intelectual, si existen, por ejemplo, investigaciones o procedimientos administrativos en cursos por conductas anticompetitivas, o si la sociedad cuenta con sus principales signos de distintivos y de propiedad industrial, si es titularidad exclusiva de la target, si hay licencias por parte de terceros. Esto es algo muy importante. En el caso de litigios, si existen litigios en la sociedad, si la sociedad es el demandante o es la sociedad demandada, qué contingencias puede acarrear resoluciones desfavorables en materia de litigios para la sociedad. Y en materia de compliance penal, si es que la sociedad es un sujeto obligado a reportar hacia la SBS en materia de prevención del lavado de activos, si la target cuenta con políticas anticorrupción y si existen investigaciones o procesos penales en curso. Habiendo dicho esto, ¿cómo se desarrolla un due diligence? Una vez que el cliente y sus asesores legales, digamos, llegan a un acuerdo sobre la contratación del due diligence y el tipo de due diligence que se va a realizar, el asesor legal prepara un requerimiento de información de due diligence, básicamente sobre todos los aspectos que ya hemos conversado a detalle. Se lo envía a la target, si se trata de un vendor due diligence, probablemente la fluidez de información va a ser más directa y más sencilla. Si se trata de una de due diligence que ha sido solicitado por encargo del potencial comprador, van a haber muchos intermediarios al medio. Lo importante es que este requerimiento sea claro y específico también. En ambos casos, la target va a revisar el requerimiento de información, va a obtener la información y la puede colgar en un data room virtual, que es cada vez y es lo general que se da en estas operaciones, o hay cierta información que va a pedir que se revisen directamente y en físico en sus oficinas, por ejemplo, información societaria o cierta información antigua digamos, por esta antigüedad no se puede trasladar a un data room. Una vez que se cuelga cierta información o que la target ha brindado cierta información, los asesores legales van a revisarla, pueden tener repreguntas en base a la información que se les ha brindado, pueden revisar el requerimiento, incorporarle comentarios, y en el caso de algunos capítulos, como el capítulo laboral, por ejemplo, se elaboran muestreos sobre la base de información inicial que se le envía. Usualmente luego de esto la target revisa el requerimiento con comentarios y puede tener repreguntas o puede simplemente responder este requerimiento por dar información adicional en el data room. Algunas veces este proceso de preguntas, respuestas, requerimientos adicionales, revisión del requerimiento de información va a tomar muchas rondas y en verdad generalmente dura un par de semanas o dependiendo de la disponibilidad de las partes un par de meses también. Sí es más sencillo si en cierta parte del requerimiento o de la revisión del due diligence ya avanzada materialmente, digamos, con la información que se ha dado, por ejemplo, si tienes un 60% de la información que se ha requerido, puedes pasar a una sesión de preguntas y respuestas con los principales ejecutivos de la target. Y sobre la base de esta sesión se tiene mucho más claridad de ciertos aspectos de la sociedad.
muchos aspectos de una target no están por escrito, sino mucho es conocimiento de los principales ejecutivos, y esto sirve mucho para poder aclarar varias dudas que se tengan. Se envía información complementaria, y con esto y con, digamos, cierta información material ya entregada, los asesores legales pueden elaborar el reporte de due diligence, donde básicamente, y dependiendo del tipo de reporte de due diligence, los asesores van a indicar cuáles son las contingencias que se han incluido, cuáles son los aspectos que no se han podido revisar por falta de información, si es que hay ciertas políticas o ciertos aspectos que simplemente no se tienen por propia declaración de la target, y este reporte va a ser entregado a su cliente. Usualmente se entrega, los ejecutivos principales del cliente la leen, la revisan, y algunas veces piden una exposición para poder ir sobre algunas dudas específicas, sobre las contingencias que se han presentado. Eh, Finalmente, ¿cómo se materializa un due diligence? Este reporte de due diligence que hemos indicado cómo se ejecuta, puede darse de tres formas. Puedes tener un reporte de red flag, que básicamente lo que busca es alertar solo sobre las contingencias principales encontradas. Se determina un criterio de materialidad mínimo para poder determinar las contingencias, o puedes no tener también el criterio de materialidad, pero la idea es que simplemente se indique cuáles son las contingencias principales halladas y los hechos muy relevantes respecto a la sociedad. Por ejemplo, la sociedad tiene un sindicato, ¿no? Puede ser que el sindicato esté negociando mientras que el due diligence se dio en curso. Esto sería un hecho relevante. Si existe una demanda, por ejemplo, de trabajadores que le suponen una contingencia en conjunto a la sociedad potencial de, por ejemplo, 10% del patrimonio, eso será una contingencia, ¿no? Pero la idea del red flag es que sea algo muy relevante. Un comprehensive due diligence, al contrario de un red flag, es un reporte donde se indica, digamos, aspectos descriptivos de la sociedad y también se incluyen las contingencias. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si se trata de un comprador que no sabe mucho del negocio de la target, un Comprehensive Due Diligence Report le va a servir para saber a qué se dedica la sociedad, cuál es su objeto social específico, quiénes son los directores, quiénes son los gerentes, quién es la plana gerencial principal, cuántos trabajadores tiene la sociedad, por ejemplo, dónde están las oficinas, qué tipo de políticas internas tiene sobre, por ejemplo, home office, presencialidad. Y, digamos, comienza describiendo temas básicos de la sociedad y va desarrollando hacia las contingencias específicas. Por ejemplo, la sociedad tiene 3 plantas industriales ubicadas en tal distrito, tal distrito, tal distrito. Todas cuentan con los permisos específicos, o una de ellas no cuenta con ningún tipo de permiso, o una de ellas no tiene los permisos ambientales, ¿no? Entonces, va a no solamente entender las contingencias específicas de la target, sino también a la descripción de muchos aspectos de la target. Hay otro tipo de reporte que es a forma de cuestionario. Y este reporte tipo cuestionario se utiliza muchas veces cuando se ha tenido un due diligence exhaustivo reciente en la target, y este cuestionario sirve para actualizar ese reporte. Porque como conversamos, un due diligence se realiza con una fecha de corte y a un tiempo específico, porque la idea es tener la foto de una sociedad en un momento específico. Entonces, por ejemplo, si se realizó un due diligence durante el año 2023 y se envió información a octubre del 2023, se entregó el reporte, por ejemplo, inicial en noviembre, ¿no? Y estamos febrero del 2024, han pasado un par de meses y tal vez este plazo es material para el rubro de la sociedad. Si el cliente va a querer actualizar ese due diligence, probablemente se va a realizar a forma de cuestionario. Porque la idea es saber si es que desde octubre del 2023, donde se hizo el corte del otro due diligence, han pasado situaciones, hechos o eh, actos importantes en la sociedad durante ese periodo. Al final del día, cuando hablamos de contingencias en un due diligence, lo que buscamos y lo que el cliente comercialmente busca entender es cuál es la probabilidad de materialización, es decir, esta contingencia es posible, probable o remota, según la probabilidad de materialización. Es decir, por ejemplo, si decimos
Este, hay una planta que no cuenta con permisos municipales para operar, no tiene, por ejemplo, licencia de funcionamiento. Y sabemos que es una municipalidad donde se están ejecutando muchas fiscalizaciones. En ese caso, la probabilidad de que la municipalidad clausure temporalmente la planta por no tener este permiso municipal y por realizar sus operaciones sin este permiso, no solo la clausura, sino la multa y el hecho de que la sociedad tenga que obtener este permiso es una probabilidad o es una contingencia posible, ¿no? Mientras que, dependiendo del caso, puede tratarse de contingencias remotas, en cuyo caso habría que revisar cuál es el impacto real, digamos, en una sociedad. Y las contingencias no solo es importante que se califiquen por su probabilidad de materialización, sino cuando es posible también se cuantifiquen. Es decir, para nuestros clientes, lo más importante es saber, ok, existe una contingencia, qué tan probable es que se materialice, o sea, es probable, y cuánto me va a costar, y qué implica esto en el patrimonio de una sociedad. Eso es todo por esta clase. Muchas gracias por su tiempo y estén atentos a las siguientes clases y temas que se van a desarrollar en este curso.